Muchas gracias. Tenemos ahora el placer de presentar como segundo ponente de la mañana a un gran amigo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, el doctor Jorge Salazar, que es internista, endocrinólogo con una maestría de bioquímica, fisiopatología y clínica endocrinológica. Es jefe de servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo y miembro del staff del Hospital Metropolitano. Él nos va a hacer una conferencia sobre el tema recuperando el enfoque glucocéntrico en el manejo de la diabetes. Jorge, por favor. Gracias, Mario, y buen día a todos, y muchas gracias por la organización de este evento. Felicitaciones a la directiva, y también gracias a Servier por convocarme a esta conferencia. Recuperando el enfoque glucocéntrico implica tratar de restablecer un paradigma que en muchos sentidos la evolución del conocimiento de la diabetes nos ha llevado a pensar seguramente en una forma, yo creo que un poco errónea. No está mal, al contrario, es deseable que las personas con diabetes mellitus, y en particular diabetes mellitus tipo 2, tengan un control apropiado y que hagamos todos los esfuerzos respecto a que ese control apropiado de la glucemia se ve enmarcado en otras metas de, por ejemplo, lípidos, por ejemplo, presión arterial, obesidad, etcétera, y que siga siendo el control de la glucemia en diabetes mellitus un objetivo primario a poder alcanzar. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuál es la realidad del control glucémico en países latinoamericanos? Como podemos observar en este gráfico, comparando diversos países de Latinoamérica, desde Centroamérica hasta Sudamérica, vemos que el control glucémico con esta cifra de glucemia, de hemoglobina glicosilada de 7, que es lo deseable, desde luego menor a 7, no se alcanza en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos el control es malo, o sea, con hemoglobinas glicosiladas por encima de 7, en 62% de los casos o más. ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico? Que además para esta preocupación constante en personas con diabetes tipo 2 respecto a la mortalidad por todas las causas, queremos que nuestras personas con diabetes vivan lo mismo que una persona sin diabetes y saludable, se perjudica este objetivo cuando tenemos una mayor variabilidad de la hemoglobina glicosilada, y cuando tenemos una hemoglobina glicosilada que tiende a variar versus una hemoglobina glicosilada que varía menos y que se acerca más al objetivo de 7, tenemos más mortalidad. Lo mismo vemos cuando hablamos de un desenlace compuesto de causas cardiovasculares. La mortalidad empeora con mayor variabilidad a largo plazo y más lejanía versus el objetivo de hemoglobina glicosilada de 7. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Sabemos que la hemoglobina glicosilada es un marcador de glucemia en el mediano plazo, pero que además la obesidad es un acompañante constante en las personas con diabetes tipo 2. Más de 2/3 de las personas con diabetes tipo 2 tienen obesidad. ¿Y qué es lo que podemos darnos cuenta? En el gráfico de la izquierda, el riesgo para infarto agudo de miocardio empeora conforme es más alta la hemoglobina glicosilada. Y el riesgo para hospitalización por falla cardíaca aumenta también con peor hemoglobina glicosilada y peor aún con mayor índice de masa corporal. Entonces, los beneficios de recuperar o alcanzar metas adoptando este enfoque glucocéntrico implica que conforme, si según los estudios de primera calidad de evidencia, tengamos una hemoglobina glicosilada más cercana a objetivos y disminuyamos la hemoglobina glicosilada entre 1% a 1.8%, podamos repercutir sobre complicaciones macrovasculares, sobre complicaciones microvasculares. Lo han comprobado estudios clásicos como el DSCT para personas con diabetes tipo 1, pero estudios también para personas con diabetes tipo 2 y que marcan las conductas que tomamos los endocrinólogos, diabetólogos e internistas, como el UCA-PDS y el Steno 2, que es algo que ya vamos a ampliar un poco más adelante. Ahora,
¿Qué tan temprano nos conviene llegar a un control glucémico adecuado, en particular en diabetes tipo 2? Esto lo sabemos de acuerdo a estudios de inicios de los años 2000, como el BAT y el ACORD. Es decir, mientras más nos demoremos en llegar a metas de hemoglobina glicosilada, es peor para la mortalidad y para la morbilidad de los pacientes. Se establece entonces lo que se denomina un efecto legado, es decir, que mientras más pronto logremos hemoglobinas glicosilada en objetivo, será mejor para los pacientes a futuro e incluso a un futuro tardío. Más de 10 años después del inicio de estos estudios, se estableció este beneficio en el control temprano. En este gráfico vemos cómo ya para la parte de complicaciones cardiovasculares, que es algo que nos preocupa siempre en las personas con diabetes tipo 2, el legado disglucémico, invirtiendo el tema del legado glucémico de buen control, conlleva a un mayor riesgo en el largo plazo. En este caso, en un estudio grande de más de 100,000 pacientes a 60 meses de seguimiento. Cuando la hemoglobina glicosilada se logró llegar a menos de 7 en los primeros año y 2 años, esto disminuyó las complicaciones cardiovasculares a largo plazo y pasó lo contrario, sería este legado disglucémico. Ahora, en cuanto al LUCA-PDS, este estudio tan paradigmático en personas con diabetes tipo 2 y que demostró que hemoglobinas glicosiladas menores de 7 repercuten mejor morbilidad, ¿qué es lo que podemos ver? Una reducción del 1% de hemoglobina glicosilada al inicio, desde el inicio del diagnóstico hasta el año, implica disminución del riesgo del 18% de complicaciones cardiovasculares, esto en los chequeos que se hizo en o en los análisis que se hizo en el LUCA-PDS a la población de LUCA-PDS a largo plazo, a los 10 años del estudio y más allá. Y en cambio, una reducción de hemoglobina glicosilada en personas que participaron en este estudio, pero tardíamente, si bien implicó un beneficio, ya no era lo mismo, 2.7 de reducción de riesgo versus 18%. Y en cuanto a infarto de miocardio, también se comprobó esto. Es consistente entonces un buen control de hemoglobina glicosilada al inicio de la evolución de los pacientes con beneficios a largo plazo e incluso sobre causas cardiovasculares de morbilidad y mortalidad. Estos son los estudios que tenemos amplísimos desde que la FDA en los Estados Unidos y también otras entidades regulatorias en Europa empezaron a exigir los estudios de seguridad cardiovascular para los diferentes tipos de terapias antihiperglucemiantes. Y como ven, son muchísimos y como ven, involucran muchas drogas que actualmente estamos utilizando para el control de la glucemia en las personas con diabetes. Y esto nos lleva a pensar en una cosa, luego de las diapositivas que hemos visto, ¿importa el control glucémico? Yo creo que es definitivo que el control glucémico importa en las personas con diabetes, como lo fue, como lo pensábamos hasta antes de estos estudios de seguridad cardiovascular y aún después de estos estudios. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Drogas que podemos utilizar vía oral para un paciente con diabetes mellitus, donde tenemos opciones de sulfonilureas, la metformina sigue siendo un pilar en el tratamiento de estos pacientes y otros como inhibidores de SGLT2, inhibidores de PP4. Y cuando vemos la potencia de estas drogas, nos damos cuenta que la gliclazida es una opción que en monoterapia nos da una potencia mayor para llegar a objetivos de esta variable, de la hemoglobina glicosilada. Ahora, siempre nos preocupa que las sulfonilureas puedan mediar efectos adversos como por ejemplo incremento de peso, como por ejemplo incremento en el riesgo de hipoglucemias y también el riesgo cardiovascular. Y nos vamos a dar cuenta que molecularmente y clínicamente las sulfonilureas no son iguales. Y cuando vemos la tasa de hipoglucemias a la izquierda, en el caso de gliclazida es mucho menor que otras sulfonilureas y gliburida en la parte de abajo representa la glibenclamida, fármaco muy utilizado y todavía utilizado en varias partes del mundo. Hay que remarcar que la gliclazida es un fármaco esencial reconocido por la Organización Mundial de la Salud y es el fármaco antidiabético oral, además de la metformina, aprobado en los últimos 2 cuadros nacionales de medicación básica, la anterior revisión y la actual, que acaba de salir hace una semana en el Ecuador.
Y la tasa de eventos de hipoglucemia tendió a ser también muy baja para el caso de gliclazida, como podemos observar en la gráfica de la derecha. Esto se produce por diversos motivos que podemos charlar, pero por motivos de tiempo voy a hacer énfasis en este estudio, el estudio GUIDE, que comparó dos sulfonilureas muy utilizadas, la gliclazida de liberación modificada y la glimepirida. Y si bien ambas tenían la misma posibilidad de llegar a objetivos de hemoglobina glicosilada, en el caso de la gliclazida de liberación modificada, existieron menos 50% de eventos de hipoglucemia en comparación a glimepirida. Y en la parte de la derecha de sus pantallas, el estudio día Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? Es un periodo, es un mes entero, un mes lunar en el cual más de 1.000 millones de personas musulmanes viven en el planeta Tierra y que adoptan, de acuerdo a su parecer religioso, adoptan la costumbre de durante todo ese mes no comer entre la salida del sol y entre la caída del sol. Pueden comer hasta las 4 de la madrugada o a partir de las 19:30 por la noche. Y las personas con diabetes que se incluyeron en este estudio durante el mes del Ramadán no experimentaron significativamente incremento de las hipoglucemias a pesar de que mantuvieron, en este caso, la gliclazida MR. Es una experiencia extrema, siempre le vamos a recomendar que a nuestros pacientes que cuando utilizan una sulfonilurea mantengan una dieta regular, no hagan ayunos prolongados, pero bueno, esta es una demostración de que no todas las sulfonilureas tienden a ser iguales en el riesgo de hipoglucemia. Y acá tenemos una comparación entre gliclazida y sitagliptina, fármacos muy conocidos, ya no se puede decir nuevos, en donde con gliclazida la probabilidad de llegar a objetivos de hemoglobina glicosilada fue mayor que con sitagliptina, es decir, en comparación con un fármaco con menos poder de reducir hemoglobina glicosilada. Y en cuanto a la ganancia de peso, otra preocupación que podemos tener en estos estudios, el estudio de veteranos, del BAT, el estudio ACORD, ambos con glimepirida y el UKPDS, todavía no se tenían estos fármacos más nuevos, estas sulfonilureas más nuevas, y se utilizó glibenclamida y otros antidiabéticos orales, clorpropramida inclusive. El riesgo o la posibilidad de ganar peso en estos casos fue mucho más significativa y de hecho se mantuvo neutra para el caso de gliclazida, neutra la ganancia de peso con gliclazida. Acá se comparan como ISGLT2 e IDPP4, drogas más nuevas que la gliclazida. En efecto, pueden contribuir, y en el caso de los ISGLT2, contribuir además de la hemoglobina glicosilada, de objetivos en este sentido, con otros parámetros benéficos desde la parte cardiorrenal. Pero para hemoglobina glicosilada son fármacos con menor potencia. Sitagliptina, con posibilidad de reducir hemoglobina glicosilada en menos del 0,51% y en dapagliflozina menos 0,3%. La gliclazida demostró en un estudio muy conocido, el estudio ADVANCE, la posibilidad de control del 80% de hemoglobina glicosilada, incluso reduciendo los niveles no ya a 7%, sino a 6,5%, en una corte que se planteó, en un estudio de 2 cortes, donde se planteó control estándar versus control intensivo, y esos pacientes utilizaban gliclazida. Ahora, ¿qué implica el beneficio del control temprano? No solamente de hemoglobina glicosilada, sino también de lípidos, sino también de hipertensión arterial, como se planteó en el estudio STENO2. Y esto es muy interesante, pues es un estudio de 160 pacientes que fueron enrolados al inicio de los años 2000, y estos pacientes durante 7 años se mantuvieron intentando reducir hemoglobina glicosilada, incrementando los fármacos que se podían utilizar para control glucémico y además dando estatinas. Cuando no las tenían, las daban, y cuando las tenían, incrementaban la dosis hasta conseguir objetivos de LDL y además objetivos de control de tensión arterial. En estos pacientes que fueron intensivamente controlados para estos 3 objetivos, para esta triple meta, ¿qué es lo que se demostró? 7 años tratados y 5 años más en seguimiento hasta los 13 años,
se murieron menos los pacientes que estaban en objetivos de control estricto para estas 3 variables. ¿Y qué es lo que pasó además? A 21 años después del inicio del estudio se volvió a hacer un análisis y el beneficio en mortalidad general y en mortalidad cardiovascular se pudo lograr. Y lo que vemos en la gráfica del costado derecho es que además estos pacientes tuvieron años de vida ganados versus los pacientes que no tenían control glucémico y control de lípidos y control de presión arterial en un beneficio de hasta 7.9 años más de vida. Esto es un beneficio real entonces del control de esta triple meta en donde se incluyó el control de hemoglobina glicosilada con la participación de gliclazida MR. Entonces, esto fue protección cardiovascular, pero hablemos de protección microvascular. Y en este mismo estudio Steno 2 se redujo la posibilidad de nefropatía, se mejoró el desenlace para nefropatía en 61%, en neuropatía autonómica y en retinopatía también, todo con cifras estadísticamente significativas. Ahora, ¿cuáles son los enfoques mecanicistas que pueden existir a partir de estos estudios o qué explicaría el beneficio, las virtudes de gliclazida MR? Posiblemente la gliclazida pueda actuar en beneficio de los pacientes a partir de reducir las especies reactivas de oxígeno molecularmente y no solo clínicamente, es diferente de las otras sulfonilureas y la gliclazida, además, otro temor que se nos ha generado es que las sulfonilureas puedan implicar un agotamiento de la célula beta, puedan forzar a la célula beta de manera que perjudiquen su función. Y en este sentido se ha comprobado también que la gliclazida puede proteger de la apoptosis a las células beta. Las propiedades, además, antioxidantes de la gliclazida podrían repercutir sobre la patología macrovascular. Como estamos observando aquí, se retrasa la oxidación de las LDL y esto puede contribuir además a la estabilización de la placa de ateroma. En este estudio, ya hablando de complicaciones renales, cuando se comparó la gliclazida con la glimepirida, hubo un beneficio del 76% en la progresión a enfermedad renal terminal en los pacientes que llegaron a objetivos glucémicos utilizando gliclazida MR. Además, para otros desenlaces, por ejemplo, la aparición de nueva microalbuminuria o la progresión a macroalbuminuria o llegar a enfermedad renal terminal, también hubo beneficios significativos. Entonces, tenemos un arsenal de drogas donde tenemos que considerar posibilidad de aumento de peso, donde tenemos que considerar posibilidad de hipoglucemia, donde también tenemos que considerar repercusión sobre variables macro y microvasculares y además donde debemos considerar costos, donde muchas veces los pacientes con diabetes no solamente tienen que pagar los medicamentos como metformina, como antihipertensivos, como antidepresivos, como etcétera, etcétera, sino también tener medicamentos que sean asequibles para llegar a objetivos de hemoglobina glicosilada, como ya hemos dicho, y previniendo complicaciones. Me sostengo entonces en que llegar al control glucémico de forma temprana debe ser siempre un objetivo de tratamiento. El control glucémico intensivo además debe procurar ser temprano porque hay pruebas de repercusión sobre las complicaciones a largo plazo, lo que se ha dado en llamar memoria metabólica, y que la gliclazida MR es eficaz para estos objetivos, para llegar a hemoglobina glicosilada con un perfil más que razonable de seguridad y que existen mecanismos que podrían explicar estos resultados evidentes en la parte clínica desde el punto de vista mecanicista, como hemos resumido en esta charla. Muchas gracias por su atención y preguntas tal vez. No sé si hay preguntas del auditorio o de los asistentes online. Sí. Doctor, buenos días. Una pregunta, en las pacientes embarazadas y en las que están planificando su gestación, leí el otro día que se recomendaba tener una hemoglobina glicosilada de menos 6.5 y también tener un control pre y postprandial. Entonces, recomendaban que ellas tienen que hacerse, los controles en casa y tener una hemoglobina glicosilada en ayuno, controlarse en ayuno,
controlarse 1 hora después de la comida y luego 2 horas después de la comida. ¿Es recomendable esto o es recomendable también recomendarles la glicosamida? A ver, primero, aunque no me lo preguntaste, pero gliclazida MR no se puede dar en mujeres embarazadas. Eso es definitivo. Son otras las opciones de tratamiento y predomina por su seguridad, sin duda, el uso de insulina en quienes necesiten llegar a control glucémico durante el embarazo. Luego hay 2 casos. Las personas con diabetes que ya estaban diagnosticadas, mujeres con diabetes pregestacional y que se van a embarazar. Es deseable el control glucémico adecuado, desde luego, y la mayoría de pacientes en ese sentido tendrán que tener, si ya tenían diabetes preembarazo y pasan a insulina, un control glucémico estricto. Ahora, las personas que se embarazan y tienen diabetes, y esto sucede a partir en general de la semana 20, y estamos hablando ya estrictamente de diabetes gestacional, aquí hay datos conflictivos acerca de cómo evaluar el control glucémico en el mediano plazo. Como tenemos tan poquito tiempo para que la mujer sea diagnosticada, tratada y luego llega el final del embarazo, la hemoglobina glicosilada puede tener menor valor y además puede tener falsos resultados en el estado del embarazo donde hay una hemodilución, donde hay un hematocrito que se puede alterar. Entonces, se privilegia el control con el monitoreo glucémico. Y lo que tú decías es verdad, se pueden hacer 3 controles diarios, uno antes del desayuno, en general la meta es menos de 90 miligramos por decilitro, y el otro, dependiendo de lo estricto que queramos ser, pero muchos todavía seguimos controlando a las mujeres, a 2 horas después del almuerzo y a 2 horas después de la merienda, con una glucemia de hasta 120. Además de eso, controlar el crecimiento fetal, además de controlar el peso de la paciente, y donde en este escenario de diabetes gestacional, más del 90% de las personas embarazadas se controlan bien con un plan alimentario personalizado y controles frecuentes. La fructosamina podría tener algún valor en estas pacientes, pero la hemoglobina glicosilada y la fructosamina se dejan un poquito en papel secundario versus el control de estas variables clínicas y del monitoreo glucémico. No era de diabetes gestacional la charla, pero pues creo que algo te respondí. Gracias, Jorge, por la presentación y por aclarar algunas de las dudas que se han ido en este simposio. Se han ido presentando varias ponencias en el caso de diabetes gestacional sobre los usos de ciertas medicaciones, incluso controversiales, como tú sabes que hay algunos estudios incluso con sulfonilorias, aunque yo estoy de acuerdo contigo que no estarían apropiadas en la diabetes o en la mujer embarazada diabética. Gracias. Gracias.